diversidad cultural que envuelve la vida de todos los pueblos mexicanos nos enfrentan diariamente al reto de conocernos, de vernos de cerca y saber cómo es que hemos llegado al momento del que tenemos conciencia. Sabemos que la sociedad es producto de sus circunstancias, entendidas como el pasado y el presente, con sus actos y sus actores, y también con las expresiones que deciden mantener vigentes y las que ocasionalmente abandonan. Es el siglo XVII en donde podemos decir que en México hay una prenda que se usa como rebozo y que se llama rebozo. O sea, son dos cosas distintas. De indígena a española, pensemos en todas las posibilidades de usaban rebozo desde el siglo XVIII. La época de oro del cine mexicano retrató la cultura de la sociedad, donde el rebozo era utilizado como prenda cotidiana entre las mujeres. La constante producción de películas donde las actrices usaban rebozo provocó que esta prenda no solo fuera indumentaria femenina, sino que la llevó a un estatus de elegancia, creando un efecto de identificación con las actrices del momento y, desde luego, un repunte en el uso de la prenda. O sea, el cine del famoso siglo de oro, de la época de oro y todo esto, también ha construido un México rural, un México urbano, ¿no? Que pues en ese México rural pues no, o sea, la mujer con rebozo no, era infaltable. Cuando se formó una película que se llamó El Rebozo de Soledad, se vendió mucho el rebozo, principalmente la chalina lisa. Pues para mí la tierra vale más que cualquier mujer. La dejé porque no había más remedio, pero las cosas han cambiado. Es milla y para mí la quiero. ¿Me da 20 centavos de manteca? ¿Te gusta mucho? Te estoy preguntando que si te gusta el rebozo. En la época de oro del cine mexicano los traía María Félix, si se lo ponía a la doña, que era una mujer que yo creo que ha sido de las más guapas que ha habido en México, pues ¿quién no quería traer uno, no? ¿Quién no quería ser tan guapa o tan distinguida o tan llamativa como María Félix? Toda la gente quería cual más imitar a esa artista, y casi todas las películas viejas que hay, todas usaban rebozo. Y claro que sí son modelos a seguir, sí son... sí marcan tendencia estos personajes. Pues casi en todos los partidos de fútbol, las reinas iban con rebozo. En la inauguración de cuando empezaba un campeonato de fútbol, casi todas iban con rebozos bonitos, finos. Cual más quería lucir un rebozo fino. El rebozo es lo más mexicano que tenemos, el rebozo. Yo para mí pues el rebozo es muy bonito. Hablar de mujer mexicana es hablar de rebozo. Es una construcción simbólica. No necesariamente, muchísimas mujeres mexicanas que desde ese tiempo lo usaban poco o nunca lo usaron, pero ya se volvió hegemónico, como ocurre con el charro, con el tequila, con el mariachi y todo, ¿no? Todo México era una chulada muy bonita, porque toda la gente, las muchachas, a cual más quería lucir un rebozo. Pues se ven muy bonitos los rebozos que traen puestos. Es una prenda que usaban todos los estratos de la sociedad. Nosotros hicimos un rebozo que en México, donde los vendíamos, los comparábamos y nosotros ganábamos. Se tienen datos de que la producción del rebozo en La Piedad, Michoacán, inició a finales del siglo XIX. Los materiales que utilizaban en aquella época era la hilaza y el hilo de algodón, a diferencia de hoy en día que se trabaja con el hilo rayón, también conocido como la articela. Pero los materiales y el sustento familiar no siempre se conseguían en las tiendas. Durante la Revolución, las familias se trasladaban a los ranchos para realizar el trueque. Llevaban bolitas de hilo para cambiarlas por alimentos básicos para el hogar. En 1935 ya había talleres de rebozo de bolita. Hacían rebozo barqueño, garrapato, de 2 labores, tenanguito, lluvia, chilapitas. Eran las clases, ¿ve? Porque el rebozo se distingue de una clase de otra según el dibujo que va llevando. Cuando empezó la revolución ya fuerte, se acabaron las rebocerías. Porque los reboceros como mi padre se iban a los ranchos. Ellos hacían
de hilazo, pues de aquel hilo, del hilo torsal, hacían bolas de hilo. Esas bolitas las iban a vender a los ranchos, no a vender a los ranchos, a cambiar bolas de hilo por maíz, por garbanzo para comer, porque no había otra manera más que el trueque. Y después, como les decía, después de la Revolución, ya hubo otros talleres de rebocería. Por ese tiempo aquí pusieron un taller unos señores de Zamora. Y en ese tiempo ellos trabajaban, no la articela, era el rebozo de hilaza, de hilo torsal. Después de la Revolución, los talleres comenzaron a tomar importancia en la región. Pasaron de trabajar la hilaza a trabajar la articela, debido a que este nuevo material brillaba. Debido a la demanda del mercado nacional, los talleres en La Piedad, Michoacán, comenzaron a aumentar su mano de obra. Las tendencias internacionales de la organización proletaria provocó que en México se llegara a la búsqueda de mejores condiciones laborales, con prestaciones y garantías. A esto se sumó el requerimiento para empadronar a todos los empleados en el Seguro Social y así estar protegidos ellos como trabajadores y sus familias. Mi papá se dedicó a la rebocería y él tenía entonces en su época, según dicen, porque yo no lo conocía, si mi papá era de los rebocerías más o menos que estaban pues aquí más o menos más bien, y él tenía su taller, él era fabricante pues también. En 1900, entre el 32 y el 33, ya empezaron a trabajar la articela. Y los primeros trabajadores que trabajaron la articela fue en el taller de Mariano Romero, que estaba por la calle de Galeana. En todas las casas era rebocera y después empezamos a hacer tallercitos. No caminaba usted una cuadra cuando en una y en otra, cuando menos un telar o dos había, que si había mucho que eran particulares, así tenían en su casa. En el barrio de las colonias había varios chiquitos y los del barrio de la Purísima, esos eran grandes. Torcíamos articela, aquí se ocupaba mucha gente, toda la gente trabajábamos y casi le voy a decir, casi todo en ese tiempo, casi todos traíamos dinero. Se hacía en México, se hacía en Zamora, se hacía en León y se hacía en San Luis Potosí, en Tenancingo, y en más lugares sabía que se hacían rebozos. En Chilchota, por ahí en el estado de Michoacán, acá para arriba también hacían, y hacían por ahí rebozos, pero el que hizo más rebozos y que tenía mejor movimiento de toda la República aquí de México era aquí La Piedad. El rebozo, el más fino, pero hubo después que aquí en La Piedad los empezaron a hacer mejores que ellos. Por eso aquí nos decían pues que los reboceros de La Piedad sí, porque reboceros sí fuimos aquí en La Piedad. Se puede llamar la época de oro del rebozo, aquí en La Piedad, que sería de 1942 a 1970. En la época en que más se producía rebozo en La Piedad, más o menos más de como la tercera parte de la población económicamente activa era rebocero, o sea, ocupaba muchísima gente. Entonces usted quiere ganar dinero fácil y aprender un oficio. Yo aprendo la rebocería. Yo aprendo a amarrar, a echar nuditos, me voy fijando, y así. Y después de echar nuditos, a amarrar sus rebocitos, uno se dedicaban, que le llamaba uno fatiguero. El fatiguero, en el tiempo de la hilaza, venían las madejas de algodón. Usted las mete a remojar y no se remojan. Tiene su maña. Aquí estamos viendo cómo se hace el urdido de las telas para los fondos. Lo que está haciendo ahorita el señor es estar apartando las cuartillas. Todos los rebozos son diferentes de cuenta. La cuenta es la cantidad de hilos que llevan cada prenda de rebozo. O sea, hay unos que tienen menos hilos que otros, entonces por eso varían las calidades. Como que está urdiendo llega a tener más de 2.500 hilos. Los hilos son mojados para que adquieran mejor consistencia.
y así el amarrado tenga un mejor agarre al momento de hacer el nudo para el jaspe. Los hilos ya mojados son envueltos cuidadosamente sobre el bastidor, entrados de una manera uniforme para que no se crucen los hilos, y llevar la cuenta para definir la calidad que llevará el rebozo a elaborar. Él está ahorita echando mazo. Con ese mazo, ya cuando lo acaba de hacer, se viene acá y es con el que empieza a amarrar acá. Y aquí con los dedos lo metes así. ¿Para qué? Para irlos guiando. Porque se amarra de allá para acá. Y con la uña te vas guiando, vas asentando el hilo para hacer el nudito. Ahí va a sacar las figuras en el amarrado de las que se tejen en el rebozo. Una vez que los hilos están en el bastidor, son amarrados de manera uniforme para dar una figura deseada. A continuación, pasan a ser retirados de manera cuidadosa y con ello hacen una bola para que ésta sea teñida. Y enseguida se tiñe en color o en negro, más que todo en negro. Para cuidar la punta de que no sea teñida y conservar el color original de los hilos, es cubierta con un plástico. Los hilos a teñirse son sumergidos en un cazo de manera que sean golpeados desde arriba. En el desatado, los hilos son estirados en su totalidad y cuidadosamente una persona pasa un cuchillo sobre los hilos para cortar los nudos una vez hechos. Al igual que todos los pasos dentro del proceso, son de vital importancia para la elaboración del rebozo. Y esto se llama vetillar, la unión de hilo con hilo, que no van amarrados con nudo. Es un proceso de que van uniendo hilo con hilo, pero antes usábamos ceniza. Bueno, ya en el telar se está tejiendo en el telar. Y cada que hace una lucha, un telar, se va pasando para abajo y en aquel rollo que está abajo se va envolviendo. Ahí se va envolviendo el rollo del rebozo. Una vez que toda la tela del rebozo está terminada, es momento de sacarla del contrajulio, que es la parte donde se va enrollando la tela y es cortada de las puntas para así separar cada uno de los rebozos. Los hilos que quedan sueltos en las puntas del rebozo son convertidos a base de nudos en mallas. Van desde puntas cortas que llegan a medir 15 centímetros. Algunas puntas llevan nudo sencillo, mientras que las que tienen mayor trabajo son nudos dobles. Para que los rebozos estén listos para el planchado, son doblados de manera que queden adecuados para entrar a la plancha. La plancha consiste en un par de rodillos donde pasa el rebozo a presión. Una vez que el rebozo es planchado y tiene su forma rectangular, pasa a que le sean cortados los hilos de las puntas, para que queden uniformes y listos para el consumidor. Rebozos de primero le llamábamos que tenangos, y luego que de 6 tiras, de 12 tiras, y se nombraba por tiras, medianos de 80, de 70, y de varios tipos de rebozo. Eran más de 50 tejedores. Amarradores, otro tanto. Más de 50. Fatigueros eran 4 los que te estaban tiñendo, porque a nosotros nos arrimaban la tela para hacer labores y abetillar. El abetillar es pegar hilo con hilo, pero con ceniza, para que amarre, no se resbale y a uno no se le haga ampolla. Hilo con hilo, más o menos. Y como la cruz fina es hilo por hilo, que va uno contando cuando va haciendo unos labores, pues fácil. Estar abetillando. Y vámonos, ellos nos entregaban todo, canillas hechas. Entonces, por decir, eran más de 100 entre tejedores y
y amarradores. 4 fatigueros que trabajaban, como decía mi abuelo, de sol a sol. Ahora los canilleros, 30, 40 canilleritos. Aquí hubo un padre que trajo empuntadoras desde Santa María del Río, que le llaman en Estados Unidos, Potosí, para que enseñaran a empuntar a las mujeres aquí. La tela se teje en una tecnología, pero luego quedan hilos que quedan sueltos y esa manera de anudar, claro que tiene una relación con formas de anudados de sociedades del cercano oriente, por ejemplo, ¿no? Llegaban aquí los del rancho, se llevaban costales en sus burritos. Venían era como el cielito lindo de domingo a domingo, me traían su rebocito. Ese domingo se lo llevaban y al siguiente domingo lo traían. Sí, cada 8 días mi mamá los entregaba y pues ya ella, pues le ayudábamos, pues, ¿verdad? A ella a hacer sus rebozos, no que uno se pusiera a hacer, a ella hacía sus rebocitos y pues le ayudábamos. Las muy buenas hacían un rebozo al día. Un rebozo fino, así de un acabado como este, tan minucioso, una semana. Bueno, no es nada más la acción de una tejedora, sino es la acción de un entorno social el que hace que una tejedora siga haciendo y lo haga lo que hace y lo haga de la manera en que funciona socialmente. Pero es un trabajo muy bueno, principalmente no invierte uno nada. Está se empuntando a ganando, a tener a lo que va a hacer. Si te quieres ganar más, das más prisa. En esa época, pues había mucho, estaba pues en su mero, aquí de la Piedad. ¿Cuántos no producían 50 telares? Varios cientos diarios. Y así miraba usted el montón de cajas que sacaba. Acá para la familia de Zambrano también. Un montón de paquetes de rebozo. Al ser en aquella época una prenda de uso cotidiano, bueno, el mercado era muy amplio, ¿no? Era un mercado demandante. Cuando se venía la del 16 de septiembre, no me daba yo abasto a vender chalina lisa por los bailables y por lo mismo de las desfiles que había y todo eso. Tenía mucho abarque porque era mucha la producción. Los ricos aquí de La Piedad, los que compraban rebozo, las personas, lo agarraban a uno con los rebozos de acero muy baratos. Los rebozos viajaban en burros. Iniciaban en burro, después a los pueblos cercas en diligencia. Porque ya cuando hubo ferrocarril, el ferrocarril fue inaugurado en 1888. Que ya hubo transporte. Guadalajara, México. Llevaban su rebozo. Ya hubo después el medio más rápido, el camión. Porque a mí me tocó ver que llevaban sus montones de cajas de rebozo en el camión. Y después en el vehículo propio. Hay zonas en donde se vendía un determinado tipo de rebozo, de determinada calidad, de determinado color, en un lado, para otro, en otros colores, aunque sea así, como en San Luis Potosí. Yo vendía mucho en Matehuala y eso, sobre todo en Matehuala, mucho rebozo, pero era puro del tipo barato, que entonces valía como 18 pesos el rebozo, pero sí había pues movimiento. Iban ofreciendo tienda por tienda. En viaje les iba bien, en viaje les iba mal, como es el comercio. Contaba mis 4 o 5 maletas ya de rebozos, de a 100 rebozos cada maleta, y me iba, a las 10 de la noche, el día lunes terminábamos, a las 10 de la noche terminábamos de trabajar, y me iba en la corrida que pasaba directamente de aquí a San Luis Potosí. Y ahorita yo le corría por toda la calle Mariano Jiménez hasta la central. Llegaba allá a San Luis Potosí en la madrugada en el camión y ya a las 8 de las 9 de la mañana ya estaba vendiendo rebozos en la Perla del Bajío
una tienda muy grande que me compraba todo el viaje. Todo lo que se producía, que era mucho, eran cientos de rebozos a la semana, todos se vendían al día. Mi papá iba a México, a la Ciudad de México y a Puebla, fundamentalmente México y Puebla, una semana sí y otra no, una sí y otra no. Y todo lo que se producía lo llevaba y lo vendía. Con un señor me dijo, si es sin rebozo se lo juego y a ver cuál está mejor. Y el que gane es si recoge los dos. Yo traía 4 o 5 y él tenía unos 15. Y entonces que le digo, saque sus rebozos. Ya sacó los rebozos, yo saqué los 5, pues no le llegaban a los míos. Y pensó que se los iba a quitar. Aquellas personas vean la calidad del rebozo, lo ofrecían en otro lado. Y ahí iba extendiéndose la recomendación. Fuimos 42 talleres grandes, ya después cuando ya trabajábamos bien. Los fabricantes de rebozo formaron la Unión de Reboceros. Estuvo vigente, no recuerdo el año en que dejó de existir, pero sí, a mediados del siglo pasado existía. Yo todavía estaba chico y yo acompañaba a mi papá a la Unión de Reboceros. Precisamente era para tener el control de todo y tener gente para que donde amarradores y todo, y tejedores, ahí teníamos tejedores, amarradores y desatadores, los que desataban las telas y todo. Los reboceros nos ayudamos unos a los otros. Se trata de teñir telas, nos ayudamos. De fondos y de hacer trabajos, todos nos ayudábamos. Así trabajábamos la rebocería. Se apoyaban. Era un sector productivo de la región, del municipio de La Piedad. No sé si en otros municipios se hubiera también, pero quiero pensar, era regional. Y se apoyaban cuando tenían problemas comunes, por ejemplo, el abasto de materia prima. Bueno, luchaban por tener un abasto confiable y competitivo. Recuerdo que también cuando tenían problemas con alguna de impuestos, también se unían como unión. Teníamos que poner el seguro a toda la gente. La gente sintió que si aseguraba iba a acabar con sus negocios, porque no iba a poder vender ya. La gente se sintió, los fabricantes se sintieron agredidos por la ley del Seguro Social que los obligaba a asegurar a las personas. Y entonces trataron por 1000 formas de no hacerlo. Entonces formamos un grupo que pusimos allí quién y todos los reboceros nos juntamos, los productores. Y hubo personas que sí aseguraron y otros que no. Los que no aseguraron, o los que se resistieron a asegurar, porque fue una resistencia, no querían, se buscaron por 1000 lados para no asegurarse. Ellos seguían vendiendo y los otros no. Pero ya de los reboceros poco a poco nos fuimos cada quien apartando haciendo en lo particular, pues, y ya la última vez quedamos nomás unos cuantos. Y ahí empezó la desunión entre ellos mismos y entre el sindicato, porque ya no pagaban el rebozo como estaba establecido en el tabulador. Los trabajadores se unían, había sindicatos que les decían, no, tienes que estar asegurado. El mismo Seguro Social, tú tienes que estar asegurado. Oye, pero es que no me aseguran. Bueno, fue una figura fiscal, la Unión de Reboceros, en la cual ellos se aseguraban a sí mismos. Hicieron un sindicato y enseguida pues
Ya me quedé pues a raya de a tiro. Hubo quien decía, es que el negocio es tuyo. Tú trabajas ahí, el negocio es tuyo, ya no es del patrón, te lo tiene que dar todo a ti. Se llevaban los telares a su casa para no perder su trabajo, su dinero. Y ahí hubo una desbandada de desintegración de los talleres, porque desmantelaron los telares. Y muchos se salieron de muchos talleres. Había muchos talleres, había como 80 talleres aquí en La Piedad de Rebocería. Esta situación debilitó la relación entre patrones y trabajadores, significando una separación laboral y naciendo entonces la Sociedad Cooperativa de Producción Textil Artesanal. Vicente Flores. Ese padre estuvo aquí como por el 60. Fue cuando iniciaron la cooperativa esa. El padre Vicente Flores prestó 1,500 pesos. Con los telares que había de los liquidados, les faltaban únicamente la compra del hilo de hilaza. Con 1,500 pesos que prestó, compraron el hilo y ahí empezaron a hacer las mantas, las telas de manta. Ese sacerdote vio en la gente que tenía ánimo progresista. Ya cuando tenían mucha producción hecha, en el tiempo del mes de mayo, se fueron a venderla por el rumbo de Ensenada, por el rumbo de Jalisco, primeramente Puerto Vallarta, Culiacán, Ensenada y Baja California, trayéndose la triste desilusión de los siguientes días, que fueron 15 días que regresaron, de que no vendieron nada. Entonces el padre dice, ahora sí vamos a hacer rebozos. Le entró el amor propio y se hicieron rebozos. Pronto creció el capital porque el rebozo se vendía. De lo que se vendía se iba comprando articela, se iban viniendo trabajadores a trabajar aquí en la cooperativa porque estaban viendo que pues, un gran porvenir. Y entonces se formó esa cooperativa que todavía existe. El impulso lo dio el padre Vicente Flores. Patrones y del sindicato hicieron un contrato colectivo de trabajo donde especificaba que se iba a trabajar 6 meses y en esos 6 meses se iban a trabajar 3 días por semana. Actualmente, el rebozo sigue evolucionando hacia nuevas formas de uso y valoración social. Ha superado su propia barrera de prenda para convertirse en inspiración de nuevas colecciones textiles artesanales que ya han superado las fronteras internacionales. Ahora se ha avanzado, pero no lo que yo esperaba. Yo esperaba que mi pueblo progresara y fuera más fuerte, porque yo conocí ciudades aquí a los alrededores que estaban más abajo de La Piedad y ahora lo dejaron a La Piedad por los suelos. No hubo el acompañamiento para llevar a que los talleres se convirtieran en industria. Si no ha decaído de a tiro totalmente, pero sí está ya muy abajo, muy agonizante ya la cuestión de los rebozos. Las jovencitas, las que aún no se han casado, yo he observado muy bien que es fundamentalmente las que aún no se han casado, tienden a creer o tienden a pensar que el rebozo es una prenda para gente de campo. Los modelos de vida de ese tipo tampoco los querían. Era ser atrasado, ¿no? Era ser ranchero, era ser incluso naco. La evolución en el tiempo, la mujer, como es un artículo para la mujer, va cambiando. Entonces, pues, ella ya no le interesó el rebozo a nivel nacional. El discurso hegemónico se volvió, hay que ser urbano, hay que vestirse de otra manera, hay que tener otros consumos. Entonces yo creo que ese es el relato más potente, que hizo que ver a mujeres con rebozo era ubicarlas en un contexto ya muy, como en un deterioro, como una dimensión muy deteriorada de lo que era, de lo que debía de ser. Ella ya quiere entrar a otro método, a otra moda. Y eso
esa demanda pues recayó en la industria rebocera. Pero antes todas las mujeres traían rebozo. Chalinas, chal o sevillanas, y todos se miraban en misa. También en la iglesia también quitó y las dejó entrar a las mujeres como quisieran entrar. Era obligado que las mujeres entraran con la cabeza cubierta. Ahora ya no es obligado que las mujeres entren con la cabeza cubierta al templo. Paulina Gámez dice que ese fue un elemento importantísimo para que la mujer dejara de usar rebozo, pensando en que el rebozo era un elemento para, digamos, como una condición de la mujer católica. Cuando dejó de ser condición, la mujer dejó de usarlo. Yo no estoy tan, no me apego tanto a esa versión, y yo pienso que tuvo que haber otros factores más. El mercado ha crecido mucho, pero también han crecido mucho los competidores, y los competidores grandes vienen de fuera. Y ahorita nos han desplazado mucho, también por los chinos, porque los chinos ya todo quieren traer a México y todo quieren copiar de México. Que si bien no son exactamente rebozos, sí son productos que pueden reemplazar al rebozo. De pronto vemos que dicen, hay unos rebozos lisos, como de acrilán, y son hechos en la India, o en Corea, o en China. Por eso la gente no sabe apreciar, por ejemplo, la calidad de las mujeres de una prenda. Piensan que cualquier rebozo es una prenda corriente, y ustedes saben que no es así. Ustedes saben que la tela, las telas de los rebozos son telas finísimas, o sea, son muy bien hechas, muy bien tejidas, muy bien teñidas, muy todo. Pero regálale a una muchacha de 20 años, va a decir, ¿y esto yo para qué lo quiero? Y entonces están demandando, las jovencitas ahora, no sé, jovencitas entre 15 y 25 años, 30 años, no demandan el rebozo tradicional. Nosotros pensamos que cada día se está vendiendo en distintas formas, ya no nada más el rebozo tradicional, ahora la chalina de múltiples colores, ahora los colores de temporada. Este tipo de actividades de comercialización han funcionado, y cada vez el cliente final está haciendo un nicho diferente. Y me doy cuenta que cuando la mujer ya se casa, cuando empieza a tener más confianza en ella misma, ya lo ve con otros ojos. Ya lo empieza a ver como parte de la mexicanidad, ¿no? Lo empieza a ver como parte de la identidad. Y se los ponen ellas mismas. Ya cuando están casadas se los ponen los rebozos y van a fiestas y lucen mucho. Se ha comentado que el futuro del rebozo está garantizado, y esto lo sustentamos porque en la evaluación de Prodecol tuvimos acercamientos hacia las ventas que habían tenido los productores, y se ha encontrado un incremento sustancial. Tenemos todos los elementos para que en cualquier momento que vea uno que pueda hacer, a lo mejor podemos otra vez darle. Ojalá las mujeres siguieran poniéndose los rebozos, cobijándose los rebozos como antes. Nunca hay que dejar de lado la variable moda. El rebozo se puede volver a poner de moda en cualquier momento. No sabemos cuándo, no sabemos a través de qué efectos, no sabemos si sea un fenómeno interno o incluso externo, ¿no? Pero puede ocurrir en cualquier momento. La moda es tan cambiante que no es fácil seguir este ritmo, ¿no? Este ritmo es frenético, el ritmo de la moda. Y en algunos lugares se hicieron propuestas temerarias, como el que los varones pudieran llevar un rebozo como moño, como faja, y lo han aceptado. Entonces nos tenemos que adaptar al mercado. Entonces la gente está demandando cosas diferentes. Bueno, tratamos de dárselas. Y a través de las consultorías se pudo acercar para que personas que se dedican a fabricar bolsos de piel pudieran incorporarle alguna aplicación de rebozo. Si ocurre esa variable y el rebozo se pone de moda, habría una época en la que habría un repunte de su producción y de su uso.
Ahora, no es nada más un asunto de moda, también es un asunto de producción y de saber. Y esa parte sí la veo yo con ojos, el panorama sí lo veo un poco gris. Va trascendiendo de padres a hijos, así como ellos, de mi bisabuelo a mi abuelo, mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí. Ya casi no hay quien haga rebozos, y mucho, así no. Si alguien me preguntara cuántas personas en la piedad se dedican al rebozo, entre empuntadoras, tejedores y todo, no sé, tal vez en la zona, en la región, no sé, unas 2,000. Creo que unas 2,000. O sea, 2,000 contra 150, bueno, ya no representa ni el 1%, ¿no? Ya no hay jóvenes en los telares. O sea, ya no hay. Entonces, el trabajo de los rebozos, podemos hablar de que estos, los de, por ejemplo, los del tipo en el que encaja la piedad, sí están pasando por muy duros momentos. Ahorita a un rebocero le cuesta mucho trabajo porque es trabajo enseñarse a hacer rebozos. Es muy difícil. Por eso, muchas veces en algunas gentes los han dejado de hacer. El que sabe hacer rebozos o la que sabe hacer rebozos tiene una cantidad de saber que si no la transmite en una generación se pierde, ¿eh? Eso es así. Si una madre, si una mujer purépecha, tejedora, no enseña a su hija a tejer, en esa generación se pierde el conocimiento. Así de grave es. O sea, gente que no sabía que se enseñe, porque es muy bueno esto, tener la gente un cenquito seguro. Lo que más se necesita es trabajar y que quieran trabajar y todo se logra trabajando. Fácil se enseña a amarrar, fácil se enseña a tejer. Es el mismo sistema del proceso de rebozos, es lo mismo, todo que se empieza desde abajo y que si hay que amarrar la tela, luego teñirse, desatarse y luego ya mandarse al tejedor acá, ponerse en el tejedor. Quisiéramos que esta actividad continuara siendo una posibilidad real para nuestros hijos. Y en eso estamos trabajando. Nos estamos apoyando y estamos seguros que el nicho de las jóvenes está funcionando y funcionando bien. Si hacemos los cambios adecuados, sí. Si nos adaptamos, sí. Si no estamos condenados a la extinción. Considero que, como en la mayoría de los negocios, ahora hay muchos cambios. La gente tiene que estar innovando constantemente. Y esto también nos ha ayudado para que los reboceros sigan produciendo y ya no forzosamente para vender el rebozo, sino también para vender la tela. Ante las múltiples influencias culturales de los mercados internacionales, los mexicanos estamos cada vez más expuestos al debilitamiento de nuestra identidad, poniendo en riesgo los elementos que la conforman y que nos hacen sentir identificados. Se adquiere el compromiso de dar un paso más hacia el rescate y registro de las expresiones socioculturales en la Piedad michoacana. Y uno, pues como ha sido su negocio y que sabe, lo que sabe pues de rebozos bien todo y que conoce todo el proceso desde abajo hasta arriba y todo, pues a lo mejor tenemos todavía con la esperanza de que algún día con otro a lo mejor pueda componerse. Y la rebocería es muy noble. Aquí una persona que ya tiene mucha edad, también aquí puede trabajar. Dejarlo como que dices, pues no, como que no es tan fácil. Como que no es tan fácil porque va más allá de una actividad laboral, va más allá. En esto, yo en los rebozos sí veo a la familia. Veo los conocimientos, ¿no?, que nos fueron legados a lo largo de una vida. Mientras tenga luz en mis ojos, voy a seguir, sí, porque me gusta mucho mi trabajo. Yo los rebozos no los voy a dejar. Yo me crié en los rebozos y en los rebozos tengo que morir. Yo no me quito los rebozos. Es la representación de mi pueblo, de mi identidad, como el escudo nacional.
El águila, mi patria. El rebozo,